Fue en el año 1492. Hoy nos gustaría, en el poco tiempo del que disponemos, intentar reflexionar un poco más acerca de esta fecha. Hoy tenemos a un gran experto. Él es Gonzalo Álvarez Chillida, profesor de Historia de la Universidad Complutense. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días. Gracias por estar aquí. Para comenzar, si le parece, me gustaría que hiciera una reflexión histórica de lo que fue la expulsión. Sí, bueno, pues la expulsión fue, como se dijo antes, una catástrofe para la historia del pueblo judío, que ha marcado en la historia del pueblo judío y especialmente del pueblo judío español, pero que yo creo que hay que unirla, para ver su significado histórico, unirla a otras medidas de los Reyes Católicos, como son la obligación de cerrar a los judíos y a los mudéjares, a los musulmanes, en barrios cerrados, lo que se va a llamar luego guetos, la fundación ese mismo año de la Inquisición para perseguir, a veces, o sea, con la muerte en muchos casos, a los judíos convertidos o antiguos judíos convertidos al cristianismo, y 10 años después de la expulsión, en 1502, la expulsión de los musulmanes, de los mudéjares. Estas tres medidas, unidas a que en estos años, sin el apoyo de los reyes, pero tampoco sin su oposición, van avanzando los estatutos de limpieza de sangre que discriminan a los descendientes de judíos o de musulmanes, pues nos da, yo creo, un proceso muy moderno para la época de purificación étnica, o de lo que se llama ahora limpieza étnica. Yo creo que ese es el significado de la fecha. ¿De qué se les acusaba a los judíos? Pues en el decreto, hay dos decretos, uno el más conocido, firmado por Fernando Isabel, pero hay otro de la misma fecha, dirigido solo a la corona de Aragón, firmado solo por el rey Fernando. En el decreto amplio, el conocido, el de los dos, se les acusa, se les expulsa porque dicen que el contacto de los judíos con los conversos, con los antiguos judíos, ahora cristianos nuevos llamados, hacía que estos últimos cayeran en la herejía, judaizaran, se alejaran del cristianismo, y esa es la razón de expulsarlos. Pero en el texto de Fernando se dicen muchas más cosas. Voy a leer unas breves frases. Se recogen muchas de las acusaciones medievales contra los judíos. Una es la siguiente, dice: los judíos, por su propia culpa, sometidos a perpetua servidumbre, dice. ¿A qué culpa se refiere? Se refiere al deicidio. La gran acusación contra los judíos es haber matado a Jesús, es decir, a Dios. Y entonces, por ese crimen inconmensurable, Dios les ha castigado a ser perpetuamente siervos, en este caso siervos de los reyes. Otra de las cosas que se dice es que tienen afectada ceguedad y gran obstinación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al Antiguo Testamento. Los judíos tienen como libro sagrado el Antiguo Testamento, pero no quieren ver lo que el Antiguo Testamento dice, que es que Jesús es el Mesías. Es decir, está anunciando la figura, el Antiguo Testamento está anunciando la figura mesiánica de Jesús. Pero dice afectada ceguedad. ¿Por qué afectada? Bueno, esto se explica después. Otra de las cosas que dice el decreto es que por su diabólica y pérfida inducción a los cristianos a judaizar. Diabólica y pérfida inducción. Es la acusación del decreto general, pero aquí le añade pérfida y diabólica. ¿Y por qué diabólica? Porque otra de las acusaciones medievales es que los judíos están vinculados a Satanás, al demonio. Y entonces, por eso, la ceguedad es afectada. Ellos entienden bien el Antiguo Testamento, pero niegan a Jesús porque también niegan a Yahvé, porque a quien adoran realmente es a Satanás. Y esto es lo que está reflejando esta frase. Luego hay otra frase que les llama a los judíos lepra contagiosa, que hay que extirpar, porque si no se enferma el cuerpo nacional, el cuerpo de la sociedad cristiana. Y por último, la última acusación dice: por medio de grandísimas e insoportables usuras devoran y absorben las haciendas y sustancias de los cristianos. Entonces yo creo que aquí en este documento hay un magnífico resumen de muchas de las acusaciones medievales de los cristianos contra los judíos. Gracias. Y nos sentamos, אנחנו נשב. מה, אדון ג'אומי? The royal documents from that year, 1492, are still kept in the Crown Archives in Barcelona. קצת עברית. הדבר הראשון שהייתי רוצה לראות זה את פקודת הגירוש. אדיקטו ד'אקספולסיון. יש אצלנו? When I went there, the curator showed me the records kept by the court secretary Juan de Coloma.
who, like many of the court officials at that time, was also of Jewish Marano stock. El edicto de expulsión para los judíos de Castilla es este. Es este. Este sí. es el documento de la expulsión que empieza aquí, don Fernando y doña Isabel, por la gracia de Dios, rey y reina de Castilla, etc. Sí, Y firma Juan de Coloma. sí. Y en este mismo libro, unas páginas después, aquí, están las capitulaciones hechas De Colón. en Granada el día 17 de abril de 1492. Fíjese que en una distancia tan pequeña ocurrieron los acontecimientos tan importantes históricos. Ahora, este libro, ¿qué es? Este es el registro donde se copiaban, antes de ser expedidos, todos los documentos que los reyes firmaban. Sí. El secretario, que es el experto en estas cosas, lo redacta. Y después de redactado, el Consejo Real lo aprueba. Se envían copias de esto Y primero se copia aquí. a todos los lugares Y- del reinado. Sí. Pero aquí es la copia... La matriz. La matriz, ¿verdad? Exacto. Y de aquí se copia a otro. Dígame, señor Jaume, si podíamos leer un párrafo o alguna línea 2 del texto mismo, en la parte más operativa. La línea La central. línea o la frase central del edicto de la expulsión. Por este nuestro real edicto perpetuo para siempre valedero, mandamos echar y echamos de todos nuestros reinos y señoríos, occiduos y orientales, a todos los dichos judíos y judías, grandes y pequeños, que en los dichos reinos y señoríos nuestros están y se fallan.